Después de recibir un diagnóstico, Yane, ¿cuál es el primer paso que una familia tiene que hacer? Lo primero sí es como tú dices, pedir esa cita del neurólogo, vas a aprovecharla y vas a como que cerrarte un poquito y decir qué necesito para ayudar a mi hijo de este punto, de aquí en adelante. Pidan en esa cita los referidos para terapias de ABA, terapias de speech, OT, PT, lo que necesiten, música. Muy importante para los padres que son padres solteros, padres separados, padres que trabajan, que no pueden enviar a los niños a la escuela, pueden pedir un referido para un Home Health Aide o Personal Care Services. Es una persona que va a estar en la casa cuando quizás usted no esté disponible para atender al niño. Entonces, antes de considerar el tema de la escuela, yo les digo, tienen opciones, ¿ok? Antes no teníamos esas opciones. Hoy en día hay una beca, que es la beca de Step Up for Students, que se llama también el Family Empowerment Scholarship, pero usualmente yo he visto que dan entre $8,000 o $9,000 y hasta $11,000. Yo como mamá que conozco a mi hijo, que vivo con él y que soy analista, no voy a arriesgarme a poner el niño en una escuela que quizás se distrae un momento una maestra y mi hijo se escape y se me pierda. ¿Por qué? Porque yo he tenido situaciones que clientes me han contado, ellos me han contado a mí que ellos han tenido, mejor dicho, situaciones que el niño se le ha perdido 4 horas en una escuela y no lo han encontrado y no saben dónde se fue el niño y no han tenido cámaras. Mi recomendación, y yo sé que me van a decir como 10,000 cosas por esto, pero bueno, si el niño tiene conductas de elopement, conductas de que se autolesiona, conducta agresiva, es un niño que quizás es un poquitico difícil de trabajar con él, de redireccionarlo, o es muy hiperactivo, yo como mamá no me sentiría cómoda de enviar a mi hijo con esas condiciones, con esas conductas, a una escuela que yo veo que pasa el tiempo y la única esperanza que los padres tienen es, bueno, nada, voy a aplicar para el waiver y vamos a esperar y vamos a ver los recursos que tenga la comunidad, vamos a ver. Es que si nadie los crea, no se van a crear solos. Hola, hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio acá en el podcast de Nutri Behavior. El episodio del día de hoy sé que van a aprender muchísimo con la invitada que tengo. Ella es una colega analista de conducta, su nombre es Yaneisi Fernández. Y nuevamente, mi querida Yane, gracias por sacar tiempito de tu agenda tan apretada que sé que tienes para compartir hoy un poquitico de conocimiento con las familias. Si es la primera vez que alguien de la comunidad, alguna mamita te ve por primera vez, ¿quién es Yaneisi Fernández? Bueno, Mari, primero que todo, gracias por darme la oportunidad para estar en tu podcast. Y pues bueno, ¿quién es Yaneisi? A mí todo el mundo me dice Yane. Antes que nada, ¿no? Soy madre de 2 niños que están en el Spectrum. Uno que tiene 10 años y uno que va a cumplir 5 añitos, varones los dos. Entonces, ellos son mi razón para todo, son mi motivación, son el motivo por el cual yo entré en el campo de ABA. Un poquito de background para las personas que no me conocen. ABA no fue mi primera carrera. Yo trabajé mucho tiempo en lo que era bancos. Empecé como cajera, fui subiendo, me hice operations manager, auditora, prácticamente me gustó mucho el mundo de las auditorías y dije, bueno, voy a empezar a estudiar. Empecé a estudiar administración de negocio, empecé a estudiar justicia criminal, porque también me gustaba. En mi familia, mi esposo es un policía, mi hermano es detective, entonces pues era un campo que me gustaba, siempre me llamó la atención. Pero lo que sucede es que cuando me diagnostican a mis 2 hijitos con autism, en realidad, cuando me diagnostican el mayor con autism, porque el chiquitico todavía estaba chiquitico, yo dije, bueno, a ver, no podemos ser una familia de law enforcement officers. Los horarios son difíciles, es una carrera que tiene sus riesgos. Estás en la calle, corres peligro. Necesitamos, una de las dos personas tenemos que estar en la casa. ¿Y quién mejor que yo que soy su mamá? Entonces yo dije, bueno, yo no voy a pasarme, no soy una persona muy tranquila. Siempre tengo que estar en algo. Dije, bueno, voy a ponerme a estudiar y primero me hice RBT porque quería saber y entender lo que estaba viendo, que estaban haciendo con mi hijo, pues en ese momento es mayor. Y me gustó tanto lo que aprendí en el curso de las 40 horas que empecé, dije, bueno, sabes que no me viene mal empezar a ejercer y trabajar como RBT. Trabajé un tiempo como RBT y dije, ok, esto es algo que a mí me gusta, voy a hacer una maestría en esto y la hice en Arizona State University. Y pues bueno, me enamoré del campo, me enamoré de ABA y la verdad que para mí esto fue lo mejor que me pudo haber sucedido a mí. Mis hijos son una bendición
y yo amo lo que es ABA. Y bueno, ahora estoy en el programa del doctorado en Behavior Analysis también y a la vez estoy empezando un programa de patología del habla, porque también, aunque amo ABA, sé que diferentes terapias ayudan y que no todo, no podemos como que basarnos solamente en una ciencia, tenemos que mirar el big picture y a mí me gusta siempre estar aprendiendo un poquito más y más. Y ay, no, esa es una de las cosas que siento que compartimos y que me gusta también de ti, que estás como open mind, con la mente bien abierta, a aprender de otras disciplinas. Y sí, efectivamente, no podemos mirar al niño como de una sola cosa, solamente comportamiento, sino de manera integral. Mi querida Yane, vamos un poquitico hacia atrás antes de compartir un poquitico de recursos con la familia. ¿Cómo fue para ti recibir el diagnóstico de tu niño más grande? En ese tiempo había tantos recursos como ahora, había información. Cómo fue eso para ti? Bueno, mi hijo fue diagnosticado, él acaba de cumplir 10 años y él fue diagnosticado como cuando, justo antes de cumplir los 4, tenía 3 años y piquito. Yo sospechaba por mucho tiempo que él tenía autismo, porque yo veía conductas repetitivas, el delay en el habla, no me hablaba, el contacto visual era solamente conmigo, cuando lo dejaba en la escuela lloraba demasiado, las mismas maestras, porque yo sí traté de integrarlo, ¿no? A una escuela, las mismas maestras me decían, Jane, lo que pasa es, mamá, que el niño, yo tuve que coger un file cabinet y bloquear la puerta porque se me escapa y eso es un fire hazard, like, no puedo hacer eso. Me dijo, mira, yo sé que tú quizás no estás muy empapada en esto, pero creo que tu niño necesita terapias de ABA, creo que deberías de, ¿sabes? Ver el médico. So, bueno, yo fui al pediatra. El pediatra inicialmente me decía que era muy pequeñito, que eso como que iba a tomar tiempo, que quizás el niño, que no le veían, como que no le veían, no le veían nada. Pero yo siempre le digo a los padres, siempre guíense por sus instintos. Yo soy súper mamá helicopter y yo soy intensa. Y entonces yo insistí y bueno, la pediatra me dijo, ok, te vamos a dar referido. So, me dieron un referido para el neurólogo, la neuróloga, mejor dicho. Cuando fui a la neuróloga fui con el papá de los niños, mi esposo, y cuando llegamos, como que nosotros estábamos preparados para recibir el diagnóstico, o eso pensábamos, ¿no? Eso pensábamos. Pero es diferente, y entonces yo le explico a los papás y hago mucho como que hincapié en eso y le digo, cuando ustedes reciban el diagnóstico, por muy preparados que ustedes estén o no estén, siempre lo que a mí me ayudó mucho fue pensar de que, ok, Yanesi, respira, ok, tu niño está saludable, ok, es el mismo niño que acabas de levantar por la mañana, lo alistaste para llevarlo que entró por esa puerta y es el mismo niño que salió. Nada cambió, el niño está healthy, ya lo que tienes es una confirmación de lo que tú pensabas. Es difícil, sí, es súper difícil. Yo, como toda mamá, supongo, pasé por un proceso de aceptación, no solo tanto con el tema del diagnóstico, pero uno, aunque te digan no lo hagas, uno se culpa, uno empieza a preguntar, quizás yo hice algo mal en el embarazo, quizás antes, quizás después, quizás es la comida, quizás es esto. Antes de hacerme una lista, todas esas cosas pasaban por mi cabeza. Ya hoy en día tengo un poquito más de experiencia y conocimiento, igual no descarto nada, Mari, porque yo sé que, por ejemplo, tú hablas mucho de nutrición y te dije que eso a mí me encanta, porque yo sí creo que hay una relación entre lo que uno come y como que tu internal environment. Si tú comes algo que te hace daño, te va a hacer sentir mal. Si tú tienes una alergia, mis 2 hijos son súper alérgicos, eso va a impactar tu behavior, right? So, me golpeó un poco, pero me siento que por lo menos estábamos un poquitico como que listos para escuchar ese diagnóstico. Y bueno, con el segundo, ya nosotros habíamos leído mucho, sabíamos que quizás ya teniendo un hermanito con un diagnóstico, había una alta probabilidad que el niño tuviera el diagnóstico. Nos pasó algo muy parecido, decían, no, Yane, tú estás como que sugestionada, ¿no? Se dice, sugestionada, tú piensas que porque es grande, que tú eres chiquito. El chiquito me lo diagnostican también con 18 meses. So, es un proceso y por eso es que yo cuando tengo en los casos que tengo, o sea, en los papás que veo en los casos clínicos, no me gusta referirme a los niños como caso, pero bueno, en el contexto de lo que estamos hablando, yo siempre les digo eso mismo a los padres. Yo les digo, yo los entiendo, como analista los entiendo, pero como mamá los entiendo aún más.
¿Y cómo fue en el caso de tu esposo? Porque sé que para los padres, la figura paterna, se siente recibir un diagnóstico un poquitico diferente a lo que lo puede ser para una mujer. Sí, mi esposo, él lo tomó como que, bueno, so what? So, esos son mis hijos, so what? Él se puso un poco defensivo, ¿no? Se cerró un poquito con ese tema, pero él estaba consciente, porque ya era cosas que habíamos hablado. Tenemos una muy buena relación, es mi esposo, pero es mi mejor amigo también. Entonces, él sabía. Hoy por hoy, después de muchos años, aún me cuesta de que él siga algunas cosas que yo le sugiero, porque a veces, como todo, cuando tú estás en analista, tú sabes, todo lo ves por un ABA lens. So, aunque seas trauma informed, compassionate y todo eso, tú igual, tú siempre lo analizas todo con contingencias, no un ABC. Entonces yo le explico esas cosas a mi esposo y él me dice, es que tú no lo apagas, you don't turn it off. Like, yo no sé cómo tú te das cuenta de estas cosas, yo ni cuenta me di. O sea, le refuerza las conductas sin querer porque, claro, él está cansado, él llega del trabajo tarde y entonces es un proceso. Claro. Pero sí, definitivamente la familia, lo que es el tener un apoyo, es muy importante. Tu pareja, ya sea tu pareja, tu mamá, tu familia, es muy importante en todo ese proceso. Por eso te Sí, preguntaba. sí, yo tengo a mi mamá, gracias a Dios, me ayuda mucho, la verdad. Somos muy diferentes, siempre peleamos. Pero yo se lo digo, mami, cuídate mucho porque yo te necesito, los niños te necesitan, hasta mi esposo lo necesita, la verdad. Ella ha sido la mejor abuela, la verdad, muy sacrificada. Y sin ella nos hubiéramos vuelto locos, literal, porque es mucho entre las terapias, el trabajo de ambos, la casa. Entonces, me agradeció, sí, definitivamente que necesitan un equipo. Y para esas madres solteras que quizás no tienen esa figura paterna en la casa o no tienen a sus padres aquí o lo que sea, busquen un support system porque lo van a necesitar. Gracias, Yanes, por contarnos un poquitico de historia. Querían poner como en contexto también a la familia de por qué sabes tanto y todos los recursos que hay disponibles acá. Gracias a Dios estamos en este país, que si bien no es un sistema perfecto, ¿no? No existen sistemas perfectos, sí ofrece la posibilidad a muchas familias de bajos recursos que lo necesiten, becas, apoyos económicos. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. Después de recibir un diagnóstico, Yanes, ¿cuál es el primer paso que una familia tiene que hacer? Después que pide ese referido para las terapias, ¿cuál sería como el siguiente paso basado en tu experiencia? Lo primero sí es como tú dices, pedir esa cita del neurólogo, vas a aprovecharla y vas a como que cerrarte un poquito y decir qué necesito para ayudar a mi hijo de este punto, de aquí en adelante. ¿Ok? No le digo que se olviden del diagnóstico, pero de ese punto en adelante, ¿qué necesitan? Pidan en esa cita los referidos para terapias de ABA, terapias de speech, OT, PT, lo que necesiten, música, la terapia que ustedes hablen con el neurólogo y el neurólogo piense que es apropiada para el niño. Inclusive yo les diría que antes de hacer esa cita, antes de recibir el diagnóstico, busquen, lean la literatura, busquen en el internet, tenemos muchos recursos hoy en día disponibles. Hay otros tipos de terapia, hay terapia que es con equine therapy, que es terapia de caballos, que ayuda mucho a los niños, especialmente los que son como muy sensory avoidant o sensory seekers. Entonces, ese tipo de terapia es importante también. También deberían de pedir ahí en esa cita una carta de necesidad médica. Ahora mismo no es que los seguros las estén exigiendo, antes sí, pero es bueno tenerla. Toda la documentación que ustedes puedan tener los va a ayudar. Adicionalmente, cuando salgan de esa cita del neurólogo, ¿ok? O del pediatra, si el pediatra es el que emite el diagnóstico en ese caso, yo he visto que hay algunos pediatras que le dan el diagnóstico, otros deciden referir, que eso depende del médico, ¿no? Pero hagan una cita también con un psicólogo. ¿Por qué? Porque van a necesitar obtener un documento que se llama un Comprehensive Diagnostic Evaluation, CDE, un CDE. Eso es una evaluación más como que a lo profundo y el psicólogo usualmente la hace
y utiliza varias herramientas para evaluar al niño. Le hace un historial completo, un background, analiza los resultados de esas herramientas, interactúa con el niño y obtiene mucha más información. Es una cita usualmente un poco más larga que la cita de un médico, de un neurólogo, ¿no? O de un pediatra. Entonces, ese documento lo están pidiendo los seguros, es requerido. ¿Ok? Ese documento también va a tener recomendaciones sobre terapias, quizás no solamente terapias de ABA, puede ser que les recomienden terapias de speech, tal vez les recomiendan cognitive therapy, CBT, les puedes recomendar talk therapy, diferentes opciones. Pero es importante que tengan eso. Ya cuando ustedes tengan eso, creen una carpeta y van a poner todos esos documentos ahí. Los referidos, ¿ok? Los referidos deben de tenerlos actualizados al menos una vez al año, si es para behavior, si es para speech, OT o PT, si mal no recuerdo, son 6 meses, si mal no recuerdo, ¿ok? Pero lo otro que le quería decir es que también pueden pedir un referido si es necesario, y esto es muy importante para los padres que son padres solteros, padres separados, padres que trabajan, que no pueden enviar a los niños a la escuela, pueden pedir un referido para un Home Health Aide o Personal Care Services, que es una persona que va a estar en la casa cuando quizás usted no esté disponible para atender al niño y va a ayudar al niño con cuidado personal y limpiar su área inmediata, prepararle sus comiditas. Y eso es un servicio que cubre Medicaid y muchos seguros y lo cubren sin costo para los niños que tienen diagnóstico. Ya, Mari, cuando ellos tengan todo eso, ya es ponerse a hacer su research y buscar proveedores que tengan los mismos valores que sus padres. Tienen que sentarse y centrarse en cuál es el tipo de terapia que quizás yo quiero darle prioridad. Si sabemos que el niño no habla o el niño quizás no come ciertas texturas o cosas así, maybe vamos a darle prioridad a speech OT. Ahora, si tenemos un niño que tiene unas conductas de agresión, autolesión y cosas así, mi recomendación para que no les pase lo que me pasó a mí es que traten de obtener ABA primero. No es que ABA va a reemplazar las demás terapias. ABA quizás va a ayudar a disminuir las conductas agresivas que tiene el niño y va a permitir que el niño pueda sacarle más provecho a su hora o a su media hora de terapia de speech, OT, PT, lo que sea. Porque yo he tenido situaciones y la tuve con mis hijos donde no necesariamente por el tema de agresión, pero por los tantrums que me decían, mamá, el niño, ya llevamos en esto un mes o lo que sea, y el niño tiene, no sé, 50 minutos de terapia y de los 50 minutos de terapia, 10 minutos lo que logro trabajar con el niño. So creo que es mejor que primero busques ABA. Right, so ese es mi caso, no es el caso de todo el mundo, pero se los digo. Y yo sé que hay muchas personas que siempre lo quiero decir, Mari, antes de, ¿para qué? Pero muchas personas siempre hablan cosas sin saber. O lo que saben es lo que han escuchado de otras personas y de las experiencias de otras personas. And that's okay, pero tenemos que ser un poquito objetivos, ¿verdad? So cuando tú buscas la literatura de ABA, del research que se ha hecho, ABA es una, sino la más indicada, una de las terapias más indicadas para lo que es, no necesariamente tratar, no me gusta usar esa palabra, pero ayudar a los niños que tienen diagnósticos de autismo. Y no solo de autismo, diagnósticos de cualquier otro, maybe trastorno del desarrollo, delay, cosas así, hiperactividad y eso. Pero es importante informarse bien. ABA es muy bueno cuando lo aplican de la manera correcta. Y no necesariamente todos los niños van a necesitar 30 horas, pero algunos sí las van a necesitar. Em, so, siempre esa es mi recomendación. Sí, y qué bueno que lo traigas, Yane, porque sí, no es menos cierto que muchas familias se sienten como que quizás escuchan, ¿no? Como social media y las redes y si TikTok, cosas sobre ABA y es como uno siempre dice, ¿no? No es la ciencia como tal, sino es quién la está aplicando y cómo la está aplicando también. So, es importante, como bien dijiste, escoger a los terapeutas y proveedores que compartan tus valores como familia, ¿no? Una vez que ya buscan los referidos, la familia ya decidieron, ok, Jane, quiero empezar ABA, OT, speech. ¿Qué otros tipos de ayuda existe para la familia?
Y quiero que me hables, Jane, sobre un poquitico sobre la beca de Step Up, que a lo mejor tú tienes más conocimiento sobre eso, que es una opción también para las familias. Entonces, ¿qué cosa es esa beca de Step Up for Students? Sí, Mari, entonces, ya después que ellos empiecen los servicios, lo próximo que los padres tienen que considerar es el tema de la escuela, ¿ok? Mm, Entonces, antes de considerar el tema de la escuela, yo les digo, tienen opciones, ¿ok? Antes no teníamos esas opciones. Hoy en día hay una beca, que es la beca de Step Up for Students, que se llama también el Family Empowerment Scholarship y tiene diferentes categorías. Una de esas categorías es la beca que está asignados o que es indicada, ¿no? Para los niños que le llaman, que tienen unique abilities, habilidades únicas, ¿right? Entonces, esa beca lo que hace es que es para los niños que no estén enrolados o no vayan a estar enrolados en el año escolar en escuela pública, esos fondos que usualmente se separan para dárselo a esa escuela o ese condado, etcétera, se ponen como un tipo de cuenta que es como un Educational Savings Account, ¿ok? No es que el padre pueda ir y sacar ese dinero, pero ese dinero se puede utilizar y usualmente el rango de dinero que dan depende del niño, del diagnóstico, del nivel de diagnóstico, cosas así. Pero usualmente yo he visto que dan entre 8,000 o 9,000 dólares y hasta 11,000 dólares al año. Si no lo utilizas, se acumula. Entonces, ese dinero se puede utilizar para pagar proveedores que den terapia one-to-one con tu hijo más especializada en tu hogar, en una escuela privada, se puede utilizar para pagar una escuela privada, si la escuela privada lo acepta. Para los padres que quizás no tienen Medicaid, es una buena opción también, porque quizás califiquen para Step Up, y pueden pagarle también un proveedor unas cuantas horitas a la semana, porque como te dije, no todo es cantidad de horas, a veces la calidad. Y con Step Up hay muchos proveedores que son, por ejemplo, analistas que no les gusta ejercer bajo el modelo del seguro, el insurance model. Entonces, ellas son las que crean el plan, pero también ellas son las que dan el servicio. O sea, hacen implementación. ¿Por qué? Porque lo pueden cobrar a un rate un poquito más del que les pagarían si estuvieran trabajando y ejerciendo como si fuesen RBTs. Entonces, como analista entiendo eso, como mamá yo le he sacado mucho provecho a eso, o sea, mis hijos tienen Step Up y yo sí tengo proveedores que yo les llamo Private Pay, ¿no? Y es a través de Step Up. Tiene mucha flexibilidad, te ofrece flexibilidad porque no es que tú tengas que dar el dinero. Antes igual lo puedes hacer de esa manera, tú puedes pagar y pedirles a ellos que te den el reembolso, ¿no? Que te devuelvan el dinero a tu cuenta de banco. Eso se puede hacer mientras que hay un invoice y cosas así. Pero también puedes hablar con la compañía o con la proveedora o el proveedor y decirle, mira, estoy súper apretada, no tengo dinero, pero mi hijo tiene esta beca, ¿tú me lo puedes ayudar? Entonces tú puedes asignarle fondos a ese proveedor o a esa compañía y ellos pueden ir de ahí cobrando los servicios. Entonces, es un alivio para los padres y eso ayuda a lo que es aumentar el acceso a los servicios en la comunidad, ¿ok? Tienen que tener, Jane, una edad mínima, de Sí, 3 años. tienen que tener 3 años para la que es de Unique Abilities, 3 años y tienen que tener algún diagnóstico. Diagnóstico para ellos son varios. Hay una lista que después, Mari, te la voy a compartir por si quieres compartirlo con las personas que asistan al podcast o que lo escuchen, pero básicamente es como autism, creo que tenían Down syndrome, creo que hasta like speech disorders, o creo que si el niño aún no estaba diagnosticado, era elegible. No estoy 100% segura, pero sí recuerdo que era una lista de varios diagnósticos. Eso está buenísimo porque también podrían aplicar familias que maybe tienen como un waiting list que están esperando cantidad de tiempo y con eso pueden, tú sabes, empezar como no todos los días, pero quizás una que otras veces en la semana terapia, cualquiera que ellos decidan. So, está Exacto, súper bueno eso. exacto. Sí. Y la beca esa, se me olvidó decirles, porque algo que es gracioso, pero yo le digo a las personas, también pueden usar, ahí creo que son 150 o algo así, no me acuerdo cuántos dólares al año de esa beca para comprarle tickets, por ejemplo, a un parque, a un amusement park como Orlando o Disney a los niños, porque ellos también lo hacen como como un beneficio y también es una oportunidad que los niños puedan participar, integrarse a la comunidad, ¿ok? Sí. Y también se puede utilizar para pagar virtual school.
escuela virtual, que es una opción muy buena para las mamis y los papis que quieren hacer homeschooling. Si no tienes un currículo, si tú no eres maestra, no tienes una formación en educación especial, puedes suplementar, ¿no? O supplement o acompañar el homeschooling Sí. con Florida Virtual School y te guía y es súper bueno. Mi hijo el mayor está homeschooled y yo le supplement con Virtual School. Háblame un poquitico sobre eso, Yane. Sí, porque sí sé que muchas familias hoy por hoy están decidiendo hacer como homeschooling. Entonces, basado en tu experiencia, ¿cómo es ese proceso? Por lo menos aquí en el Miami-Dade County. Si una mamá quiere Claro. empezar el homeschooling, ¿cuál es el primer paso? Si el niño nunca ha asistido a escuela pública, igual debería, cuando ya el niño llegue, y todo depende si el niño estuvo antes le llamaban fiddlers, pero como que early steps, si ya el niño lo estaban como que encaminando para entrar a la escuela pública, en el momento que ellos se comuniquen con usted o que ustedes se comuniquen con la escuela, en vez de decirle, mira, sí, lo voy a enrolar, le puede explicar, mira, yo no, yo voy a elegir no enrolar a mi hijo, yo quiero hacer file un intent to homeschool. So, se llena un documento que se llama un intent to homeschool y se le envía al condado, right? Hay un correo electrónico que también te lo puedo buscar y pasarte donde ellos pueden obtener más información sobre eso. Pero es importante que hagan eso porque ya cuando ellos hagan eso, ellos pueden enrolarse en Florida Virtual School Flex. Florida Virtual School tiene varios programas. So, Florida Virtual School tiene un programa de escuela pública. Literal, es como vas a estar enrolado como un niño de escuela pública. En ese caso, no vas a tener la beca porque eres un niño de escuela pública. Vas a tener una escuela asignada como tu homeschool. Y básicamente todas las clases las vas a dar online. Vas a tener que sentarte frente a la computadora por X cantidad de horas, participar. Es un poquito más difícil para un niño con diagnóstico, pero no totalmente imposible. Entonces, eso es una opción. La otra opción es que hagas Florida Virtual School Flex. Flex es la que se usa usualmente para como que apoyar al homeschooling. So, vamos a decir que quizás mi hijo tenga 10 años, por orden cronológica, se supone que está en quinto grado, y quizás sí, en algunas cosas está a ese nivel, pero en otras cosas está en un nivel de segundo o tercer grado, lectura, reading, matemática, lo que sea, ¿ok? No importa. Con Florida Flex o Florida Virtual School Flex puedes enrolar al niño en clase de segundo grado de matemática, clase de tercer grado de reading y vas ayudando al niño a crear esa base y ellos te van guiando, te dan el currículo, tienes citas con la maestra, tienes como, ellos le llaman un DBA, un Discussion Based Assessment, una evaluación que se hace por la cámara. Si el niño tiene un IEP porque estuvo en la escuela pública y lo eligieron sacar de la escuela pública, puedes enviárselo y ellos también, ellos ofrecen acomodaciones. Las maestras son lo mejor. Tienen una paciencia. Mi hijo por mucho tiempo fue nonverbal. Ya hoy por hoy sí está hablando, formando oraciones, le llamamos como minimally speaking, ¿ok? Pero sí te puede decir algunas cosas, lo que quizás no en oraciones tan completas, ¿ok? O el back and forth communication es un poquitico limitado. Y las maestras nos dejan usar el AAC device durante los exámenes, las tabletas de AAC, que son súper importantes y buenas porque ayudan a que los niños se comuniquen. Nos dice, bueno, si él no me puede decir la respuesta, me puede señalar la respuesta en la pantalla. Yo le voy a habilitar para que pueda circular con el dedito la respuesta. So, Wow, qué es bien, muy, es muy flexible, la verdad. qué bien, qué bueno, que por lo menos existan esas opciones también. So, en tu experiencia, mejor si un niño tiene diagnóstico sería el currículum de Flex, ¿no? Sí, si el niño tiene un diagnóstico y van a hacer homeschool, para mí es mejor el FOBS Flex porque solamente tiene que en cada clase subir una asignatura semanal. Ya, So, si quieres subir 10, perfecto, go for it. Pero si solo puedes subir una, pues entonces, it's okay. Son muy flexibles. Y lo otro es que es algo que es tan flexible y que se puede hacer en cualquier momento que las actividades se pueden imprimir, incluso pueden ser actividades no preferidas que quizás se puedan trabajar con un terapeuta, ¿ok? Tal vez hasta las cosas de escribir se las pueden llevar a los terapistas que tienen de OT. Depende si el OT está dispuesto a usarlo o a decir, esto es lo que están trabajando en la escuela. La idea es trabajar en colaboración, ¿no? claro.
Y ya que hablas de colaboración, qué importancia también como terapeutas, Yane, tanto speech, OT, ABA y todos los que trabajen con el niño colaboren, ¿no? Y que todo el mundo esté también como en una misma página. En tu experiencia, ¿cómo has tenido la oportunidad de colaborar con otros profesionales cuando trabajas con un niño? Te voy a contestar la pregunta como mamá y después como analista. Como mamá, me ha pasado de que a veces he tenido profesionales que no han podido colaborar, están en diferentes compañías o quizás no han estado tan dispuestos a colaborar. Yo entiendo que cada campo tiene su manera de ver y de abordar la misma conducta o la misma situación, pero de diferentes maneras. Y eso es muy difícil porque como padre te está diciendo una cosa la terapia de speech, una cosa la terapia de OT, otra cosa la terapia de PT, otra cosa el músico, otra cosa la analista. Entonces, como padre eso te pone la cabeza like crazy. Es difícil. Y el niño lo que vemos es que le ponemos demandas de todas partes, diferentes tipos de demandas al niño y eso también lo abruma. Como analista, sí me gusta y siempre trato de colaborar. ¿Cómo yo colaboro? En el centro donde yo tengo la mayoría de mis casos, ellos tienen ABA, Speech, OT and PT. Ahí todo el mundo colabora. ¿Por qué? Porque yo le hago una evaluación a un niño y próximamente ellos me dicen, no, es que el niño está recibiendo Speech, OT, PT aquí. Yo le digo, oh, perfecto. Ok, ¿cuál es la Speech? Yo la anoto. ¿Cuál es la OT? ¿Cuál es la PT? Le mando un mensajito y obvio, obtengo el consentimiento del padre, ya eso todo se tiene, pero le digo, tú me das permiso para obtener información y que me ayuda a como que informarme un poquito y antes de crear las intervenciones que voy a crear. Y eso ayuda a cantidad. Hay veces que hay un poquito de desacuerdo en algunas cosas, pero conversando y hablando las personas se entienden, porque de nada sirve de que cuando el niño salga de ABA, speech, esté reforzando una conducta sin querer maladaptive o viceversa, que ellos estén ayudando a que el niño que tiene ecolalia, ese delay de ecolalia, ¿ok? Que muchas personas lo ven como un precursor de desarrollo del habla. Hay analistas que le ponen una conducta en el plan a los niños que se llama scripting, como que el niño está repitiendo lo mismo, y repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo. Entonces, si le estás poniendo que quieres disminuir esa conducta, ¿ok? Y yo entiendo que a veces las conductas esas impiden que el niño se integre a la escuela o a las actividades, pero bueno, si tú estás tratando de disminuir eso en niño y entonces la patóloga del habla lo que estás haciendo, tratando de expandir eso, de cambiar eso y que eso que el niño esté diciendo sea apropiado al contexto, estamos trabajando en contra una de la otra. Entonces es importante esos temas hablarlos juntos. Nosotros como analistas también tenemos que saber las limitaciones, ¿no? Y como patólogos, las personas que son patólogos también. Son un analista tampoco, aunque nosotros sabemos de verbal behavior, no somos especialistas en lo que es speech and language and communication. So eso tenemos que saber cuándo referir. Incluso, perdón, incluso Sunshine, el seguro ahora está exigiendo que haya un coordination of care y que se documente en los assessments. So, se debe de tener una sección donde se dice, yo hablé con estos profesionales, este fue lo que ellos me dijeron, estos son los diagnósticos que ellos le pusieron a esos niños y yo he modificado mis goles como tal. Right? So, es sumamente importante. Si no hay colaboración es muy difícil porque es como trabajar algo, tratar de hacer un proyecto en grupo sin comunicarse con nadie. Así mismo. Sí, no, y que uno habla para un lado, el otro habla para el otro. Y entonces, literal, que se frustra es el niño y la familia también. ¿Qué más, mi querida Yane? ¿Qué más podemos brindarle a la familia? ¿Qué otros tipos de apoyos o recursos hay actualmente? So, hay muchos recursos. Yo sé que para padres la palabra disability a veces es un poquito como que no es agradable. Yo siempre les digo, no lo miren de esa manera. La palabra disability también se utiliza para describir, ¿no? Lo que es un beneficio que se recibe, que los niños pueden tener en el tema de lo que es la suplementaria. Cuando un niño está diagnosticado con autismo, por ejemplo, o con una condición que va a durar más de un año,
viene siendo como un temporary disability. Yo no soy abogada, no sé los términos exactos, pero les explico para que tengan como que una idea general. Entonces, ellos pueden recibir hasta cierta cantidad de dinerito en una cuenta dedicada para ellos mensual. Todos los meses le entra un dinerito. Creo que el máximo ahora está como por los $900. Es una ayuda suplementaria. ¿Por qué es bueno? Porque eso no quiere decir que el niño vaya a tener un diagnóstico o un disability, perdón, mejor dicho, un disability permanente toda su vida. Muchos padres dicen, no, eso va a afectar al niño en el futuro. Hay que llevar las cosas día a día. Si usted como papá está pasando trabajo para pagar la renta y tiene que decidir entre pagar el carro y pagarle una terapia a su hijo, usted necesita mi criterio, ¿no? Y si el niño califica, creo que es una buena opción aplicar para lo que es el Supplemental Security Income, que eso se hace con el Social Security. ¿Ok? Entonces, eso es un buen recurso. Lo otro que quería comentar, era los dispositivos de AAC. AAC es básicamente dispositivos que son alternativos y aumentativos para la comunicación. No sé si lo dije bien. Es que estoy traduciendo del inglés al español. Entonces, es bueno porque son tablets y ayudan a los niños a emitir sonidos, a emitir palabras, a crear oraciones. Siempre las personas me dicen, bueno, pero eso se lo puedo bajar en un tablet. Sí, pero idealmente deberían de tener un tablet dedicado para eso. Y eso lo cubre el seguro. Si ustedes tienen Sunshine CMS o Medicaid, cualquier otro servicio, pero bueno, yo sé porque yo lo hice a través de CMS, le cubre un device cada 5 años. Y entonces puedes probar diferentes dispositivos, tal vez uno más chiquito, uno más grande, uno más pesado, otro programa, en muchos programas. Y las personas siempre me van a decir lo mismo. Jane, pero eso no va a hacer que el niño se ponga vago y no quiera hablar. So, si buscamos la literatura dice lo contrario, porque acuérdate que hay niños que no tienen o no están constantemente en un entorno que le llamamos un entorno rich, lleno de lenguaje, quizás no van a la escuela, ven a muchos niños hablando, etcétera. Entonces, ¿cómo aprenden los niños? Se les modela, ellos escuchan. Ellos usualmente son muy visuales, so ellos van a ver las foticos de los dispositivos y de los cuadritos con las foticos y van a decir, oh, wow, Xbox, Xbox. Y cuando lo toquen, eso va a emitir el sonido y ellos van a hacer como un emparejamiento, ¿no? De la fotico que están viendo y la palabra que están escuchando, Xbox. Y cuando vienen a ver, emiten esa palabra. Entonces, hay niños que sabemos que llevan muchos años y no logran emitir, o sea, mantener una conversación verbal, o spoken word, ¿no? Pero, pero la idea es que se puedan comunicar para disminuir esos niveles de frustración que tienen esos niños al no poder decir lo que tienen aquí. Solo porque no hablen no quiere decir que no saben. Entonces, como mamá, eso es un problema que yo veo muy grande, que las personas piensan que si el niño no habla, el niño no sabe, se ponen a hablar delante del niño como que el niño no sabe. Y han habido muchos casos que los niños crecen y dicen, yo me acuerdo cuando tú estabas hablando con mi maestra me dijo, y mi maestra te dijo de que yo nunca iba a graduarme de high school. Mira, y ahora me estoy graduando de la universidad. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en mente. Y de nuevo, yo les dije la literatura, pero yo los uso, los AAC devices. Mis hijos tienen sus AAC devices. Hay grande habla, pero tiene su AC device porque hay cosas que necesita apoyo, al igual que en el centro lo utilizo también con mis clientes. So, es algo que también creo que es muy bueno. Y si tienen el seguro de Sunshine CMS, otra cosa que pueden tener en mente, yo sé que ahora mismo CMS va a pasar para Molina y todos los padres están preocupados. Yo no estaría tan preocupada porque yo sé que tengo fe, ¿no? De que la transición no va a ser tan abrumante para los padres. Yo sé que para los proveedores va a ser un poquito más difícil porque tenemos que asegurarnos de que tenemos ese seguro, de que estamos en network, etcétera. Pero bueno, si tienes CMS en este momento, CMS ofrece vouchers de natación, ofrece como bedding, edredones se dice, ¿no? Para la cama, que son hipoalergénicos. Dan un beneficio, creo que es de $25, de que puedes utilizarlo para comprar cosas over the counter en la farmacia al mes.
Dan servicio de personal care services, como les dije, de la persona que puede ir a la casa a ayudar. Dan otro servicio que se llama respite care, que es un respiro. Es como otra persona, es parecido, pero un respiro para los padres. Ese normalmente dan X cantidad de horas, creo que un año. Dan Pampers, los pañales para los niños. Cuando el niño pasa de cierta edad que ya no debería, usualmente por ¿sabes? Un criterio que establecen ellos, usar Pampers o diapers o pañales, como le digan, puedes ir a tu pediatra y pedir un referido y no tienes que estar comprando diapers. Y aún más si el niño es grande, estamos hablando de un niño de 6 7 8 9 10 11 12 años, que todavía quizás utilice los pañales, aunque sea para dormir, ahí los tienes gratis. Ellos te dan, creo que es hasta 200 al mes. Wow. So, súper bueno. No sé si todavía lo ofrecerán, pero ellos estaban aliados también a una compañía que se llamaba Centauri Health Solutions, que tenían sus abogados, y ellos ayudaban a los papás de los niños que calificaban a aplicar para el trámite del disability, o sea, del Supplemental Security Income. Sí, ¿Ok? wow. Qué bien. So, eso también es súper bueno. Ok. ¿Qué más, Mari? ¿Qué más te puedo Todo eso contar? están ya en los recursos que, en el training que tú diste, en los links esos. Todo eso está en los links. Y igual yo te puedo compartir el PDF de Yo la lo presentación. tengo, Ah, ¿tú lo tienes? ya lo Tú lo tengo. puedes. Eso fue una presentación gratis que yo di. Al igual que ahora, la semana que viene voy a hacer otra. No sé si la viste con la abogada, Sí. que ella va a hablar de inmigración, porque tengo padres que me están sacando los niños del servicio porque los niños son ciudadanos y los padres no tienen papeles todavía, no son residentes. Entonces eso es un problema. Y también tengo terapistas que no han podido trabajar o han tenido que dejar de trabajar porque perdieron el permiso de trabajo y entonces también los niños no quieren con otra terapista, los papás no quieren con otra terapista, eso para los servicios. Y también ella va a hablar de lo que es las tutelas, los guardianships. Nosotros como padres siempre queremos que los niños sean lo más funcional, ¿no? Que logren hacer su vida normal. Pero cuando ya el niño llega a los 18 años y todavía necesita apoyo, ¿qué se hace? El niño ya técnicamente es un adulto, pero aún así quizás no puede decidir por sí mismo las cosas. Entonces, es importante hablar de todas esas cosas, crear un trust, ¿ok? Todo ese tipo de cosas. De nuevo, yo no soy abogada, soy un poquito empapada en eso por mi experiencia personal, pero ella, que se llama la abogada Brenda Chirino, va a estar presente. So, los invito a que participen, es gratis y muy bueno, la verdad. Lo otro que te quería decir, hablando algo un poquito más agradable, ¿no? Que también hay muchos niños que le encantan los parques como Universal Studios, le encanta Disney. Mi hijo, por ejemplo, en mayo le encanta, bueno, el chiquito ahora también porque imita al hermano, pero le encanta Universal Studios Orlando. So, ellos tienen un programa que se llama IBCCES Accessibility. Quiere decir que tú básicamente vas a la página de Universal Studios Orlando y vas a buscar, por ejemplo, accessibility, y ahí tú puedes aplicarle a tu hijo o tu hija y le vas a mandar una carta, por ejemplo, del analista, vas a poner una fotico del niño o la niña, vas a poner que el niño, por ejemplo, no puede esperar en línea largo tiempo, que quizás las luces o los sonidos le molestan. Entonces, eso lo que hace es que te dan un pase especial y cuando van al parque, que compren los tickets o lo que sea, o los cojan por el Step Up, la beca está para que ustedes entren al parque, ustedes van a ir al servicio, al customer service y van a obtener ese pasecito. Y ese pase hace de que ustedes van a un ride. Si el ride tiene una espera de menos de media hora, los van a entrar directo hasta el frente. O sea, no tienen que esperar los 25 minutos en línea con los niños. Si es más de media hora, les van a dar un return time para que regresen. Y cuando regresen, que usualmente es como mitad del tiempo de espera, o incluso estás entrando más rápido. Cuando regrese, vas a ir directo al frente. Entonces, es muy bueno y ayuda también porque todo el mundo que va, vamos a suponer que sea una familia de 6 o 10 personas, todos se escriben ahí y todos entran juntos. So, Wow. sí, es súper bueno. Disney también lo tiene. Para mí el de Disney no es tan user friendly como el de Universal Studios, pero también lo tiene. Se hace una videollamada, tú llamas y tú le explicas la situación y entonces haces una videoconferencia con ellos y ellos te lo ponen como en un app. Qué bien. So,
también es una opción, pero hay muchos recursos, muchos Sí, recursos. qué bueno. Ya, sí, eso de lo de cuando hice training me sorprendió todo, que si lo de Orlando, que si lo de los Pampers, que si lo de la persona que puede ir a la casa a ayudarte con el niño. También escuché uno, Yane, de que es una ayuda para los padres, como que Medicaid les paga por cuidar al niño, algo de eso. Sí, yo compartí, porque las personas a veces confunden eso con ser like HHA. Yo compartí ayer en mis historias, es un programa que creo que lo tiene, es Florida Community Care Plan. Déjame ver un momentico acá las historias. Tienen que hablar porque se hace a través de compañías, las agencias ellos lo tramitan Mm, y sí, es como que te pagan por ser el cuidador, como que ya, no te van a pagar algo súper, tú sabes, pero es como para apoyarte ya que estás cuidando a esa persona. ujú. Lo otro que pueden obtener es la placa de disability, right? O la placa esa azulita para que puedan estacionarse cerca. La gente dice, no, pero por autismo, sí. Sí, porque si usted tiene un hijo que tiene elopement, es mucho más peligroso estacionarse al final de un estacionamiento y que el niño corra Claro. todo ese parqueo. Si estás ahí mismo, pues entonces es más fácil. O si tiene que ir al baño de pronto el niño, lo que sea. Eso también se puede hacer y eso está también en la presentación. Y lo otro que también les quería hablar era los programas como de Adaptive Sports. El condado de Miami-Dade tiene también Adaptive Sports. So, en cualquier parque, y creo que son, si no es gratis, súper económico. Yo me acuerdo que por natación pagaba $5 la clase, ¿ok? Entonces, era una clase, y era si quería individual o grupal, ellos tenían las dos opciones. También tienen, em, en su momento, ¿no? Tienen basketball, tienen diferentes, tienen también unos camps. Todo eso es a través del condado de Miami-Dade y son, ellos le llaman recreación e inclusión, ¿ok? Ok. Súper bueno. Y entonces, CARD, por supuesto, es otro recurso, parent to parent, es sumamente importante. Si ustedes van a poner a los niños en la escuela, también les recomiendo que busquen lo que es advocates. So, advocates son personas que les pueden hablar sobre los derechos que tiene el niño si los van a integrar a una escuela pública, cuando le hacen el IEP, el tipo de clase en la que van a poner al niño. Acuérdense que ustedes como padres son miembros del IEP team. Ustedes no tienen que aceptar lo que se les dice si no está de acuerdo y puede tener presente a un advocate. So, eso es algo que, si mal no recuerdo, Parent to Parent los puede ayudar con eso. Ya, una pregunta. Sé que muchas escuelas, y a lo mejor te ha pasado también, no permiten tener los terapeutas en el aula. Entonces, esto es algo que un advocate podría hablar con la escuela para que de pronto permita a la terapeuta del niño en el aula. Porque digamos que eso es en el caso de que los comportamientos pasen solamente en la escuela y que ese niño o esa niña sí necesite a alguien al lado, más que en una casa, digamos, que en el entorno de la casa. Entonces, ¿cómo podría ser una familia en ese caso? Que la escuela no quiere los terapeutas, pero, que sería Es, necesario. di- es difícil. So, el advocate sí, el advocate puede, recuerda, el recurso más grande que van a tener los padres con un niño diagnosticado, como cuando se trata de las escuelas públicas, es tener o un IEP o un plan 504. ¿Ok? El IEP, eh, según lo que tengo entendido, te da más protecciones porque ahí se escriben las acomodaciones específicas. So, por ejemplo, ahí se puede poner de que tú le puedes decir, ok, si ustedes no me quieren permitir la RBT, yo quiero que me documenten que yo lo pedí y que ustedes me dijeron que no. Entonces ya queda documentado. En caso de que lo quiera pase algo, ya se sabe que eso se pidió. Si no te permiten un RBT, tú puedes también pedir un paraprofesional. Ok. Hay muchas cosas con las que te puede ayudar el advocate. Cuando el advocate entra contigo a esa IP meeting, él puede hablar y puede decir, no, espérate, eso que ustedes están diciendo no es correcto. La ley dice que una falta de recursos no es justificación para no darle al niño el servicio tal o etcétera. Entonces sí te pueden ayudar porque puede ser que llegues a un IEP meeting y que te digan, no, el niño no necesita el árbitro en la clase y el advocate te ayude y hable y no abogue por el niño. Eso claro que te puede ayudar. Al final del día, y hablándote bien sincera, ¿no? Es muy difícil porque a mí me ha pasado y por eso es que yo elegí hacer homeschooling. Yo
como mamá, aunque mi hijo estaba diagnosticado como el nivel 2, right? Como antes eran por niveles 1, 2, 3, tú sabes. 3 más siendo el más severo, 1 siendo super functional y 2 siendo como que necesita apoyo, pero quizás pueda en algún momento ser independiente. Bueno, mi hijo está diagnosticado con nivel 2, pero como mamá, yo no estoy de acuerdo. Para mí, mi hijo, por lo menos en este momento, el mayor, el grande, es un nivel 3. Entonces, yo llevo a mi hijo a enrolarlo en las escuelas, varias escuelas públicas, y cuando llego, que llego con él, se porta bien, no grita, no hace elopement, mira los ojos, le responde hi a la maestra. Entonces, cuando hace todo eso, porque quizás ha recibido años de terapia, entonces ellos me dicen, ya como que me dicen, bueno, no vamos a, el niño no necesita, vamos a darle la oportunidad, vamos a ponerlo en el least restrictive environment, o no podemos tener tantas terapeutas en el aula o técnicos, ¿no? RBTs en el aula porque, pues, vamos a tener muchas personas, no es necesario, vamos a dejar que sea lo más independiente posible. Yo como mamá que conozco a mi hijo, que vivo con él y que soy analista, no voy a arriesgarme a poner el niño en una escuela que quizás se distrae un momento una maestra y mi hijo se escape y se me pierda. ¿Por qué? Porque yo he tenido situaciones que clientes me han contado, ellos me han contado a mí que ellos han tenido, mejor dicho, situaciones que el niño se le ha perdido 4 horas en una escuela y no lo han encontrado y no saben dónde se fue el niño y no han tenido cámaras. So, de nuevo, yo soy yo tengo mis conceptos, right, como persona. Entonces, antes de cualquier cosa está el safety y la seguridad de ese niño. Claro, Y entonces si mi recomendación, y yo sé que me van a decir como 10,000 cosas por esto, pero bueno, si el niño tiene conductas de elopement, conductas de que se autolesiona, conducta agresiva, es un niño que quizás es un poquitico difícil de trabajar con él, de redireccionarlo, o es muy hiperactivo. Yo como mamá no me sentiría cómoda de enviar a mi hijo con en esas condiciones, con esa conducta, a una escuela para que una o dos maestras sean las responsables por él, porque igual como él, o con conductas un poco más severas, quizás van a haber varias personas varios niños en esa clase. Y como que son humanos, los maestros también no dan abasto. Entonces yo no puedo y yo no confío no tengo tanta confianza en ponerle esa responsabilidad en los hombros a un maestro o una maestra. Por lo tanto, si mi hijo no va a ir con una terapeuta, un técnico registrado con conducta que le dé terapia a la escuela, no va. Y la gente siempre me dice, no, pero la socialización, y es cierto, porque sí afecta. Yo siempre les digo, mi hijo, por ejemplo, hasta el otro día veía a los niños en la calle y estaba como que que quería socializar, que los abrazaba a los niños. Ya es algo que se le ha quitado porque lo hemos llevado a social skills groups, los hemos llevado a parques, lo hemos llevado a eventos donde hay otros niños. Entonces, hay otras maneras de quizás promover la socialización donde el papá o la mamá o la abuelita o alguien de confianza que tenga experiencia trabajando y estando con ese niño y cuidándolo, esté presente. Ese es mi consejo y mi criterio como madre. Ok, so no es que sea como analista, no estoy haciendo una recomendación blanket para todo el mundo, el que pueda llevar al niño a la escuela y que el niño, ¿sabes? Y tengan esa confianza, pues adelante. claro. Sí, al final depende de las necesidades del niño y de lo que pueda también el papá. De Exacto. pronto, también hay familias que no pueden quedarse con el niño en la casa porque quizás son madres solteras, tienen que salir a trabajar y bueno. Pero bueno, quien tenga la posibilidad de hacerlo, que lo haga entonces. Que tengan como por lo menos ese llamado a la reflexión. Y lo otro es que muchas veces es difícil decirlo, pero vivimos en un país capitalista también. O sea, si tal vez en una escuela pública no, pero tal vez estás pagando en una escuela privada y sí te dejen llevar tu RBT. Entonces, y quizás eso va a ayudar a que el niño tenga el acceso a la socialización, que se integre, va a aprender igual y va a tener su RBT presente. Estamos viendo que muchos seguros ahora están dando hard time, o sea, nos están poniendo trabas para poder mandar las RBTs a la escuela porque ellos dicen que el rol de la RBT debe ser basado en necesidad médica y no basado en la conveniencia de nadie. Entonces, es un poquito difícil, pero igual los servicios sí se pueden justificar, porque si el niño
tiene, como les dije, conducta de alto riesgo, el niño se distrae mucho y de otro modo lo sacarían de la escuela, pues entonces quizás así sí se pueda lograr. Y usualmente con escuelas privadas, en mi experiencia, van a tener mucha más facilidad de llevar a su RBT. Cambiando como un poquitico más del tema, Yana, antes de ya terminar, tú como mamá de 2 niños dentro del espectro, que ya lleva, bueno, un- bastantes años ya en esto, ¿qué te gustaría que cambiase del sistema o cosas que te gustaría como mamá que para niños que tengan diagnóstico, no sé, se podría hacer mejor, de manera general, en tu experiencia? A mí me preocupa la educación, cantidad. Me preocupa la educación porque me siento de que una de las limitaciones más grandes que hay es lo que tú me preguntaste sobre el tema de no permitir las RBTs en la escuela. Eso me preocupa cantidad. Me preocupa también que hay escuelas que ponen un poquito de problemita cuando se trata de llevar la tableta de comunicación a la escuela porque piensan que distrae a los demás. Al igual yo entiendo que hay otros niños que quizás sí se distraen por eso, pero bueno, me preocupa el acceso a diferentes tipos de terapia. Por ejemplo, yo no sé si tú sabes, pero lo que pasó con la música, el arte, esas son terapias esenciales. Yo conozco personalmente y profesionalmente a la dueña de la agencia que se llama It's Vivace, ¿ok? Ellos creo que eran la agencia más grande de la Florida y básicamente no los dejaron seguir dando terapia a ellos o a nadie más si no tienen lo que es Board Certified Music Therapist. Entonces, eso es algo que nunca se había hablado y de pronto no le están dando ni siquiera 1 año, 2 años de plazo para que ellos puedan resolver y conseguir un Board Certified Music Therapist. Pararon todos los servicios y la terapia de música ayuda, trabajas, si trabajas el piano, trabajas fine motor, trabajas las letras, porque las letras con los sonidos, las notas, ayuda con la autorregulación. Me gustaría que hubiera más camps como de summer camp, winter camp, que permitieran, ¿no? Que fuera también la RBT, ¿ok? Y una cosa que sí me preocupa aún más que todo lo que es early intervention es cuando los niños van a transicionar y ya estamos hablando de que adolescencia y adulthood, cuando ya llegan adultos, porque estos niños van a crecer y como padres todos tenemos la esperanza y pedimos y rezamos que sean súper funcionales y logren ser lo más independientes posible, se casen, tengan hijos, trabajen, paguen biles, etcétera. Pero la realidad es que no todos los niños con el diagnóstico de autismo van a lograr tener esa vida, ¿ok? Tal vez necesiten algún tipo de apoyo, tal vez necesiten un nivel súper alto de apoyo, necesiten cuidado 24/7. Entonces, necesitamos enfocarnos un poquitico más en esa área, porque yo veo que pasa el tiempo y la única esperanza que los padres tienen es, bueno, nada, voy a aplicar para el waiver y vamos a esperar y vamos a ver los recursos que tenga la comunidad, vamos a ver. Es que si nadie los crea, no se van a crear solos. Eso es algo que a mí me interesaría en un futuro hacer programas de quizás centros, por ejemplo, que sean de enseñarle daily living skills, buscar funding del gobierno para eso, vocational programs, em, ese tipo de cosas es muy importante. Y también housing, porque qué pasa cuando los padres no estén y no todos los padres tienen la posibilidad de ahorrar dinero y de establecer cuentas de ahorro para un futuro para esa persona que después va a eventualmente tener que vivir solo, retirarse y todo, cuando sus padres no estén, ¿no? Nosotros, los que somos padres ahora de los niños, nos vamos a envejecer. Entonces, eso es algo que me preocupa y creo que es un área que no le dan muchas personas, como que mucha atención porque es un poquito triste pensarlo, pero tenemos que estar preparados y al prepararnos y hacer lo que tenemos que hacer y buscar esos fondos y crear esos lugares y crear housing donde hayan personas que apoyen y eso y comunidades, creo que vamos a prevenir que estas personas lleguen a la madurez solos y desamparados. Me preocupa mucho. Ya. Sí, siempre está como mamá la preocupación del futuro, ¿no? Y yo creo, Yane, no sé si tú estás de acuerdo de que
parte también de los resultados que podamos ver en los niños cuando ya crezcan, ¿no? También yo creo que vale mucho como mamá el trabajo que tú le pongas desde chiquitico, o sea, todas las habilidades que tú puedas trabajar con él. O sea, tú como mamá, más allá de lo que puedan hacer en las terapias, ¿no? Sino en tu mismo entorno, en la casa, todo el trabajo que tú puedas hacer por ellos desde chiquitico hasta que ellos ya tengan una edad adulta, porque es lo que está en tu control. Hay cosas que no están en el control de uno, tú sabes. 100%. Entonces, que también que tengan las familias como de lo que puedan ellos hacer por los niños. Esto mismo de Daily Living Skills, ayudar, enseñarles cómo lavar su ropita, cómo barrer, tú sabes, que parecen cosas sencillas, pero que cuando ellos sean grandes, los van a ayudar, ¿no? Yo creo que eso es importante, Mari, porque y para terminar con algo un poquito más positivo, ¿no? Porque yo sé que nos ponemos un poquito tristes a veces hablando cosas que son difíciles, pero eso mismo que tú estás diciendo, y eso lo trato de hacer yo como mamá. Y yo siempre le digo a todo el mundo, no se culpen, no se juzguen. Y en inglés se dice give yourself grace. Dense ustedes un poquito de crédito, ¿no? Nosotros como padres de niños en Spectrum, tenemos mucha carga mental, Sí, muchas responsabilidades, tenemos las responsabilidades financieras de la vida de nuestros hijos, de ayudarlo a desarrollar. Pero dentro de sus posibilidades, una terapista me dijo a mí el otro día, muy buena, una patóloga al habla, me dijo, la idea es, ok, quizás no le puedas dedicar porque tú te tienes que ir a trabajar. Tal vez no le puedes dedicar 1 hora, 2 horas, 3 horas de golpe, ¿va? De uno, ¿no? Pero tal vez puedes empezar por 15 minutos. 15 minutos dedicándoselo sin tu teléfono, atención total al niño va a ayudar. Y después, poco a poco, 15 minutos por aquí, 15 minutos por allá, pones un timer y dedicas ese tiempo al niño. Y cuando vienes a ver esos poquitos, esos momentos de que quizás compres una escalerita para que te ayude con unos plastic tools a preparar una ensalada o, no sé, a recoger la ropa sucia y ponerla en el laundry, darle responsabilidades. Hay dos como que dos extremos, ¿verdad? Yo siempre, y lo veo en los papás. El papá que es súper accepting, que acepta, que dice, no, él es así porque él es así, y como que eso es bueno que lo acepte, pero es malo porque también como que dice, hasta aquí va a llegar mi hijo, y no es el caso. Y también está el otro extremo que también es malo, que es el padre que no acepta, pero empuja a su hijo, empuja a su hijo. Entonces, sí, puede ser que vea logros en su hijo, pero también a veces vemos ansiedad, vemos que eso pone un poquito de strain en la familia. ¿Qué le quiero decir con eso? Balance, balance. Nosotros decimos la mano se extiende hasta donde se puede, right? Hasta donde se pueda ayudar, acepten a sus hijos como son, traten de darle todo el apoyo que puedan darle, todas las oportunidades de aprendizaje. No todos aprenden en la escuela. Afuera hay una vida entera, un mundo diferente. Que vayan y que ordenen su comida en el McDonald's si le gusta, que ordenen su Starbucks, le pueden dar una tarjeta de débito que los bancos las hacen con un límite para que puedan pagar con su tarjeta de débito si quizás todavía contar dinerito es un poco difícil, pero para que aprendan la dinámica que existe en la sociedad. Entonces, son esos poquitos lo que la verdad van a marcar la diferencia, porque el terapista y el analista podemos hacer muy bien nuestro trabajo, pero si ese trabajo no se continúa en el hogar, aunque sea poco a poco, entonces esas habilidades no van a generalizar, no se van a mantener. So, los padres, la verdad que somos lo más importante que tienen los niños. ya, en fin, los más grandes advocates para 100%. ellos. Ujú. Está bien, Miane, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo el día de hoy. Sé y estoy segura que muchos conocieron recursos nuevos, escucharon tu historia y les va a servir mucho, de mucha ayuda. Querida Yane, si quieren seguirte, ¿cómo te pueden encontrar? Tú también que sepan que das trainings para agencias y bueno, Sí, que puedan conocer eso también. te voy a poner aquí en el chat mi página de Instagram, que es shapingminds.ava. Igual que le voy a dejar mi número de celular. Yo le doy mi celular a todo el mundo. Me pueden escribir por WhatsApp. Si no les contesto, esperen 24 horas y después me vuelven a escribir porque me escriben muchas personas. Pero sí, yo también le doy trainings a las agencias,
a los proveedores, ayudo a las personas para que logren hacerse RBTs, doy repaso a los analistas, a las personas que se van a hacer analistas, muchas cosas. Ofrezco parent training también, meetings con los padres individualizados. Si quieren tener una conversación conmigo, yo les doy una horita de mi tiempo, podemos agendar. Y pues nada, en lo que pueda ayudar. Así mismo, Emiliana. Muchas gracias. Te agradezco. Bye, Besotes. Mari. Gracias.